Hola a todos y bienvenidos otra vez a la siguiente clase en la cual vamos a ver el cálculo de cilindros hidráulicos. Y por lo tanto, al final de la lección vamos a ver cómo aplicar el cálculo hidráulico a los cilindros que tenemos que seleccionar para elevar la plataforma que hemos diseñado. Por lo tanto, voy aquí a mostraros un poco la parte teórica para acabar con la parte práctica. Así que comencemos. 3 puntos básicos: qué es un cilindro hidráulico y los tipos que existen, muy resumido, muy breve. Cómo funciona un cilindro hidráulico. Vamos a ver un vídeo explicativo donde se simula muy bien el fluido y se explica muy bien el funcionamiento de los mismos. Y en último lugar vamos a realizar los cálculos. ¿Qué es un cilindro hidráulico? Bueno, pues básicamente es un sistema mecánico en el cual se transforma la energía hidráulica en energía mecánica. A su vez, esta energía hidráulica viene precedida de un grupo hidráulico activado bien sea a través de un motor eléctrico, una bomba eléctrica, o por ejemplo si fuera en un tractor, los pistones que vemos de los tractores vienen a su vez de un grupo hidráulico accionado por el motor de gasolina o diésel en su caso. Bien, los cilindros hidráulicos obtienen la energía de este aceite presurizado y la presión hidráulica actúa sobre el pistón para producir este movimiento lineal que queremos. ¿Qué tipos de cilindros hidráulicos encontramos según el efecto? Pues se dividen básicamente en dos grandes grupos, de simple efecto y de doble efecto. Los de doble efecto pues podemos encontrar de vástago simple, de doble vástago y telescópicos. Del mismo modo, en simple efecto podemos encontrar de tipo émbolo, de accionamiento simple o telescópicos también. Aquí a la derecha os he dejado una foto donde podéis ver las distintas partes que conforman un cilindro de simple efecto, ¿vale? No voy a entrar en detalles, vais a tener estas diapositivas para vuestro uso personal, con lo cual os las podréis repasar más detenidamente si lo necesitáis. Bien, ¿cómo funciona un cilindro hidráulico? Vamos a poner un vídeo en el cual se explica súper bien. Cualquier duda que tengáis, estar muy atentos porque aquí podemos resolver cualquier tipo de duda, donde se ven en estos vídeos la simulación perfecta del funcionamiento y todas sus partes. Atentos. ¿Cómo funciona un cilindro hidráulico? El cilindro hidráulico permite convertir la energía hidráulica en movimiento lineal. Los cilindros hidráulicos se utilizan para accionar plumas de excavadoras, máquinas elevadoras, así como para mover herramientas en máquinas y prensas. Construcción de un cilindro hidráulico. El cuerpo del cilindro está formado por un tubo cilíndrico, una base y una cabeza. La carcasa del cilindro hidráulico contiene un pistón, que es una pieza que divide el tubo del cilindro en dos cámaras. El pistón está equipado con empaquetaduras para permitir que el fluido fluya de una cámara a la otra. El pistón tiene un vástago unido a él, a través del cual la fuerza del pistón se transmite al mecanismo que mueve el cilindro hidráulico. La cabeza tiene un agujero a través del cual se mueve el vástago. La cabeza dispone también de una empaquetadura del vástago, con el fin de evitar la fuga de fluido del cilindro sobre el vástago, y un separador que elimina el polvo y la suciedad del vástago. Debe haber juntas en los puntos de contacto del tubo del cilindro con la base y la cabeza. De lo contrario, el fluido saldría del cilindro hidráulico. El fluido presurizado fluye hacia la cavidad del cilindro hidráulico y empuja el pistón al que está unido el vástago. En los cilindros hidráulicos de simple efecto, el fluido solo puede actuar en un lado del pistón. En un cilindro con retroceso por resorte, el vástago se puede retraer por el peso de la carga o por la propia fuerza del resorte. Un ejemplo de cilindro hidráulico de simple efecto sería un gato hidráulico. En los cilindros hidráulicos de doble efecto, el fluido puede actuar sobre el pistón desde ambos lados. Si el fluido se suministra a la primera cámara, el pistón se extenderá y el fluido deberá salir de la segunda cámara.
Para retraer el vástago se debe suministrar fluido a la segunda cámara, y el fluido de la segunda cámara debe enviarse al cilindro. Para mover el vástago del cilindro hidráulico es necesario controlar el flujo del fluido. Para ello existe un dispositivo especial, la válvula de control direccional hidráulico. La fuerza desarrollada por un cilindro hidráulico se calcula como el resultado de la presión del fluido por el área sobre la cual actúa el fluido. La velocidad de extensión del vástago estará determinada por el flujo de fluido en el cilindro hidráulico y el volumen de la cámara. Un cilindro hidráulico con un vástago doble tiene dos cavidades idénticas. Los cilindros hidráulicos de doble vástago se utilizan sobre todo en sistemas de conducción. Suelen usarse en los sistemas de dirección asistida de los vehículos y en los engranajes de dirección de los aviones. La carrera del cilindro hidráulico viene determinada por la distancia entre la base y el pistón. Si se requiere una carrera mayor, el cilindro debe ser más largo. Pero, ¿qué se puede hacer si las dimensiones son limitadas? Pues se debe utilizar un cilindro telescópico. Los cilindros hidráulicos de este tipo están construidos según el principio de un telescopio. El vástago del cilindro hidráulico está formado por secciones insertadas unas dentro de otras. Veamos el funcionamiento de un cilindro telescópico de simple efecto. Cuando se suministra el fluido, la sección más grande se extenderá primero. Cuando la primera sección alcanza la posición final, la segunda sección se extiende, y así sucesivamente. El cilindro telescópico se retrae por la carga externa. Solo es necesario conectar la cavidad interior del cilindro con la línea de descarga. En un cilindro hidráulico telescópico de doble efecto es necesario suministrar líquido a la cavidad opuesta. Cuando se suministra líquido a la cavidad interior del cilindro, el vástago se extiende. Para retraer el vástago telescópico hay que suministrar líquido a la cavidad opuesta. Bien, supongo que habréis visto cómo funciona cada tipo de cilindro. Es un vídeo muy ilustrativo y yo creo bueno, que os habrá gustado. En tercer lugar, vamos ya por los cálculos, ¿vale? En principio, un poco, bueno, las fórmulas teóricas más básicas para el cálculo de la fuerza a compresión y tracción de los cilindros hidráulicos, ¿vale? Os las dejo aquí a modo teórico, no voy a entrar en ellas, pero os las repasáis. Por otro lado, el cálculo de la velocidad en función del caudal del fluido. Podemos sacar, de acuerdo, la velocidad del cilindro, tanto del vástago, bueno, de la salida del vástago como la entrada, ¿vale? Y bueno, vamos ya a lo que nos concierne, ¿vale? Esto era un poco una introducción teórica, pero lo más importante viene aquí ya, cuando hablamos de cómo vamos a calcular los cilindros hidráulicos para nuestra plataforma, el diseño de la plataforma que hemos hecho. Tres puntos muy importantes. Primero, el tipo de cilindro. ¿Qué tipo de cilindro vamos a escoger? En función a la aplicación que nosotros tengamos, vamos a escoger si es de simple o doble efecto. En nuestro caso, he escogido simple efecto, puesto que quiero que baje por su propio peso. La plataforma pesa lo suficiente como para que ella misma pueda retraer el aceite de los cilindros. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que los cilindros de simple efecto son más económicos porque a su vez requieren menos mantenimiento y son más robustos. En segundo lugar, los cálculos de esfuerzos. Es decir, necesitamos hacer un análisis de fuerzas estáticas para saber el sumatorio de fuerzas. Con ello sacaremos las reacciones en el punto de apoyo y obtendremos la componente de la fuerza del cilindro, la que empuja. Ahora os voy a enseñar un croquis a mano alzada para que veáis cómo lo he calculado yo. Bueno, una vez obtengamos la fuerza del vástago, la componente de la fuerza, podremos obtener el área. Con este área la descompondremos
y hasta obtener el diámetro del vástago, ¿vale? Con este diámetro del vástago, ¿qué haremos? Pues nos iremos al tercer punto, que es donde seleccionamos el cilindro que más adecua a nuestras necesidades. Por lo tanto, iremos a un catálogo de fabricante y entraremos por el diámetro de vástago. Además, tenemos que tener en cuenta también la carrera que nos va a hacer falta para, en este caso, elevar la plataforma, dejando siempre una distancia de seguridad en el cual nunca nos haga tope, sino que vaya un poquito holgado, ¿no? Siempre es mejor poner un tope mecánico entre medias que no que sea el pistón, el vástago en este caso, el que haga tope contra el cilindro. ¿Qué es lo que voy a enseñaros también? Pues que una vez calculemos la fuerza del cilindro, del vástago en este caso, es muy importante a la hora de entrar en el catálogo de fabricante, añadirle siempre un 20%, de eso depende también de nuestra experiencia, pero yo suelo ampliar un 20%, donde tengo en cuenta posibles pérdidas, bien sea por rozamientos, bien sea por rendimientos del mismo cilindro o compresión, la compresión del mismo aceite, e incluso pues, bueno, ese porcentaje de coeficiente de seguridad. Considero que un 20% es más que suficiente, pero si nos queremos curar en salud, podríamos incluso aumentar a un 25 o un 30, ¿vale? Por lo tanto, este pequeño croquis creo que os puede ayudar, es muy sencillo. Aquí, si reconocéis la plataforma que hemos diseñado, este es el punto de apoyo, el lado izquierdo es el punto de apoyo al bastidor, a la estructura principal. En el centro de masas lo tenemos pues justo ahí en el centro, dado que toda la parrilla es simétrica. Y por otro lado tenemos el punto de giro, bueno, ¿vale? De donde va a ir anclado el cilindro. Y ahí lo tenemos marcado como fuerza cilindro. Vale, en este caso el centro de masas, ¿vale? Sí que estaría un poquito más desplazado hacia la derecha, dado que aquí tenemos el ala que también nos hace, nos añade unos 50 kilos más aproximadamente. Por lo tanto, si nuestra plataforma tiene unos 600 kilos, con el ala suma unos 50 más, 650. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sumatorio de fuerzas. Tanto en el eje X, que yo he tomado este, ¿vale? Desde el centro de rotación he escogido mi centro de coordenadas, en el eje X y en el eje Y. Y por tanto el Z hacia nosotros. Las fuerzas en X se me anulan, ¿vale? Dado que el centro de rotación y el centro de sujeción del cilindro están a la misma altura, a la misma cota X, por lo tanto se nos anulan. En el sumatorio de fuerzas en Y tenemos la componente de la reacción, tenemos la componente del mg, de la masa por la gravedad, y por otro lado tenemos la fuerza del pistón, la componente I, igual a 0. Y por último tenemos el sumatorio de momentos en Z igual a 0, donde tenemos la fuerza de la masa por la gravedad por la distancia, que en este caso será la D minúscula, la fuerza del pistón en la componente I por la D nos hace un momento positivo, por lo tanto estos momentos equivalen a 0. De aquí despejo la fuerza de la componente del cilindro, la I, y obtendré mgd partido de T mayúscula, ¿vale? Estos son los datos de diseño, bueno, de prediseño, ¿vale? Estos datos pueden ir cambiando en función a dónde tengo el eje el centro de masas, que esto va a ser fijo una vez tengamos el diseño fijado, a no ser que vayamos añadiendo más chapas o vayamos modificando longitudes, anchuras, etcétera. No debería por qué cambiar, pero siempre
es vulnerable de poderse modificar. La D mayúscula, que es la distancia al centro de giro del anclaje, ¿vale? Del cilindro, es susceptible también de poderse variar. Cuanto más hacia la derecha lo pongamos, más momento vamos a tener, ¿vale? Y la masa, que en este caso hemos puesto 650 kilos, ¿vale? Para este caso concreto, ¿vale? Pues he puesto aquí los datos de diseño, me sale una fuerza en I de 518 newtons. Por lo tanto, como la componente Fx se nos anula, la fuerza del cilindro será igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Como esta hemos dicho que es nula, la raíz cuadrada con el cuadrado del Fi se nos anulan y la fuerza del cilindro será igual a la fuerza en I, es decir, a los 518 newton. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacar el área, bueno, y el diámetro del vástago. Entonces, en primer lugar, lo más importante, que la fuerza del cilindro, ¿vale?, le apliquemos un coeficiente de seguridad de un 20%. Es decir, en este 20% lo que incluyo es las posibles pérdidas por rozamiento, las posibles pérdidas pues porque al final un cilindro o cualquier elemento mecánico no tiene un coeficiente de un rendimiento del 100%, por lo tanto, posibles pérdidas por retenes en el futuro, lo que digo, fricciones en la rotación de los ejes donde se anclan los cilindros. Bueno, un 20% según mi experiencia es más que suficiente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Como vamos a poner dos cilindros hidráulicos en la plataforma, uno en cada extremo, vamos a dividir esta fuerza, esta componente, en dos, 310,8 newtons. Por lo tanto, la fuerza de cada cilindro, la que va a tener que superar, son los 310,8 newtons. Aquí os dejo la chuletilla esta, que es, bueno, cómo suelo trabajar yo. Yo recomiendo trabajar entre 80 y 100 bares, ¿vale? Ahora veremos en el catálogo de fabricante, también te dan las recomendaciones de cada cilindro. En mi caso y con la casa con la que trabajo, ahora veréis, me vale, solo considero que 80 bares es lo óptimo. Entonces, de aquí despejo el área, me sale 3,88 centímetros cuadrados y de la última fórmula, despejando el diámetro del vástago, obtenemos 2,23 centímetros, 22 milímetros, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, por ejemplo, un fabricante donde suelo comprar este tipo de cilindros. 22 milímetros, ¿vale? ¿No salía? 22, algo, bueno. Como mínimo, o sea, el cilindro de simple efecto que este fabricante tiene en catálogo, el mínimo es de 25. Por lo tanto, siempre hay que irse a uno por encima. En este caso, tenemos de 25 de carrera 300 y longitud entre eje 390. Vale. En principio, este ya nos podría valer, ¿vale? Sería uno de estos en cada lado. Iríamos ciertamente por encima, un poquito holgados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Que nuestro 3D, si nos dibujamos este cilindro con estas dimensiones, tenemos que cumplir que cuando esta plataforma esté elevada, la distancia entre centros más la carrera nos dé la longitud que nosotros queremos, ¿vale? En este caso sería la posición de trabajo, pero para que este ala se despliegue siempre tenemos que levantar un poquito más. Por lo tanto, vamos a hacer las comprobaciones, pero para ello habrá que empezar dibujándose este cilindro. En este caso sería este, ¿vale? Si viéramos que de longitud vamos muy justos, la única posibilidad que tendríamos sería subir un diámetro más, ¿vale?
y como veis este tiene 300 de carrera, tendríamos que pasar al siguiente, que sería este, ¿vale? De 400 de carrera, lo cual implica que aumentamos eje, bueno, iríamos más holgados, más sobrados, e incluso luego iríamos, pues bueno, tendríamos que distanciar todavía más los centros, ¿vale? La distancia entre agujeros. Así que en este vídeo, pues bueno, quería explicaros un poco la parte más teórica y ahora en el siguiente vídeo os explicaré más detenidamente cómo vamos a, pues bueno, a diseñar, que al final ya lo veis, escoger estos parámetros. Tenemos aquí un dibujo acotado y lo que haremos será, en primer lugar, diseñarnos unas orejetas, ¿vale? Para poder soldar en la parte interior superior de la plataforma y otras dos orejetas que vendrán ancladas a la parte aquí de la parte inferior, digamos, de la estructura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no os perdáis el siguiente vídeo, que vamos a continuar. Adiós.